Hola, buenas. En esta ocasión vamos a en primer lugar ver los parámetros formacionales de la lengua de señas. Veremos los 5 parámetros formacionales básicos que se componen de quiremas. Después vendremos viendo cuál es la diferencia entre una mano pasiva y una mano activa al momento de realizar las señas. Haremos un breve resumen de lo que es la ley 21.303, los pasos para llegar a ser un intérprete en lenguaje de señas reconocido. Veremos qué son las señas icónicas y las señas arbitrarias, así como un poco de vocabulario para poder distinguirlas. Y veremos aspectos de la cultura sorda. Por ejemplo, con la pregunta si eres sordo u oyente, cómo asisten a eventos, sobre lo que se habla al momento de conversar presencialmente entre sí, el tipo de humor que maneja culturalmente esta comunidad y el uso de los apodos dentro de la cultura sorda. Ya. Para empezar, como se dijo anteriormente, veremos lo que son los queremas. Los queremas es la unidad mínima que, combinadas, forman los parámetros formacionales, es decir, forman las señas. Es la unidad mínima del lenguaje de señas. Y existen 5 básicos. Cabe destacar que el lenguaje de señas, al momento de expresarlo, no necesariamente se van a ocupar las 5. A veces se ocupan 2, a veces se ocupa uno, pero es importante tenerlo en cuenta porque ayudan a la construcción del lenguaje de señas. ¿Cuáles son los 5 básicos? El primero sería la configuración de las manos, es decir, la forma que tendrán mis manos al momento de hacer señas, como mamá, papá, sábado, la posición de mis manos. Otro querema sería el movimiento, por ejemplo, de derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de atrás hacia adelante. Son los movimientos que realiza mi mano durante la construcción de la seña. Otro querema es el lugar. ¿Dónde va a estar mis manos al momento de realizar la seña? Si por la altura de la cabeza, no sé, un aplauso, por la altura del pecho, por ejemplo, si quiero expresar felicidad o alegría. Otro querema sería siendo la orientación. La orientación en base a qué? A la palma de mi mano. Si la palma de mi mano va a estar hacia el frente, hacia atrás, hacia un lado, al otro, arriba o abajo, eso vendría siendo la orientación. Se basa en lo que es la palma de las manos. Otro aspecto muy importante es el rasgo no manual. El rasgo manual significa qué hago con, porque si bien ocupamos mucho las manos, ¿qué hago con el resto del cuerpo? Si muevo mucho el cuerpo, mi expresión, si yo expreso con mis movimientos de manos enojo, mi cara tiene que transmitir enojo. Lo mismo si transmite tristeza o felicidad. Tiene que haber una concordancia entre lo que yo estoy diciendo con las manos y con lo que estoy diciendo con el resto de mi cuerpo. Que eso se suma a lo que es el lenguaje. Se suma y da un mensaje también. Además, existe también lo que es la mano activa y la mano pasiva. Para señas donde, por ejemplo, se ocupan dos manos, siempre va a haber una mano que va a permanecer más quieta o directamente quieta. Esa es la mano pasiva, también conocida como base. Mientras que la mano que más se mueve, que más movimientos realiza, es la mano activa o mano en movimiento, que preferentemente siempre será la misma y debería ser la mano dominante de una persona de uno. Por ejemplo, este seña significa árbol. Vemos que hay una mano que permanece quieta, que justamente actúa como base, y hay una mano que se mueve y se abre, como las hojas de un árbol. Y esta sería mi mano activa en este lenguaje de señas, que significa árbol. Otro aspecto bien importante que cabe mencionar es la ley 21.303, que básicamente es la ley que ampara y protege los derechos de las personas sordas, de la comunidad sorda, que busca de que todas las personas de esta comunidad tengan acceso a servicios como salud, educación, recreación también,
porque haya intérprete, se pueda comunicar de forma efectiva. Define también quién es una persona sorda en Chile y cuáles son sus derechos. Es una ley bien interesante que hay que estudiarla, porque básicamente lo que define un poco esta categoría en el marco legal. ¿Qué se necesita para llegar a ser alguien que pueda ser intérprete en lengua de señas? Porque no es lo mismo saberlo y poder comunicarse que ser un intérprete. Ser intérprete requiere pasar por varias fases. En el aprendizaje de idiomas en general siempre se divide en A, B, C y en base a eso también en números. En el caso del lenguaje de señas, el nivel de dominio es el siguiente. Está el básico, que sería el A1, A2. Está el intermedio, que en el lenguaje de señas es el B1.1, el B1.2 y el B2. Y está el avanzado, que sería el C1 y el C2. Llegando al C2, se requiere también un reconocimiento de parte de alguna agrupación, ya sea de personas que son sordas o de alguna institución de enseñanza de lengua de señas, que ampare ese nivel de progreso, que lo certifique. Además, en el caso de las personas que trabajan en contextos educativos, se requiere un certificado de Chile Valora. Ahora veremos lo que son las señas icónicas y las señas arbitrarias. Señas icónicas, cuya seña es la siguiente. Icónica. Sí, icónica. La seña icónica es justamente la seña que significa icónica. Seña icónica. Son señas que, independientemente de que una persona sepa el lenguaje de señas, al verlas reconoce cuál es el significado. Por ejemplo, un ejemplo de seña icónica es este. Una persona que no sabe el lenguaje de señas perfectamente puede interpretar que esta seña significa justamente bebé. Un bebé, o esta seña que significa dormir. Son icónicas, se pueden reconocer fácilmente. Pero, en caso contrario, existen las señas que son arbitrarias. Arbitrarias, que son de acuerdo. Esta seña en este contexto significa arbitraria, pero en sí significa acuerdo. ¿Por qué? Porque la gente se pone de acuerdo en qué significa tal cosa. No tiene una relación directa con el referente de lo que se está hablando. Ejemplos de señas que son arbitrarias y que requieren conocerlas para saber su significado. Elefante. Una persona, si le pedimos que haga el elefante, puede simular la trompa, el tamaño, puede simular la trompa, pero la seña es la siguiente. Esta es la seña de elefante. Simula trompa, pero con una mano. Esta es la seña de elefante. Y hay otras que directamente es casi imposible que alguien sepa justamente el significado de la primera. Por ejemplo, la seña de metodología. Son dos M's mirando de manera opuesta y se separan y se dan la vuelta. Metodología. Esta seña significa metodología. La seña de natural, por ejemplo. Esto significa natural. Ahora veremos los aspectos de la cultura sorda. Al principio, sobre todo cuando se están recién conociendo, se busca saber si la otra persona con la que se va a hablar es sorda u oyente. Y se hace de la siguiente manera. Para preguntar si una persona es sorda, un dedo desde la oreja hasta el labio. Antiguamente se decía sorda muda y por eso quedó sorda muda. Actualmente esta seña solamente debería significar sorda, pero deriva de eso. Sorda muda, pero significa actualmente solamente persona sorda. ¿Eres sorda? ¿Tú eres sorda? Yo soy sorda. Y la otra es si es oyente. Esta sería la señal de oyente, que puede hablar, pero sabemos que las personas sordas igual pueden hablar, pero es la señal que quedó. Persona oyente. Así que tú eres sorda o eres oyente, no puedes hablar.
Dentro de la comunidad, cuando se asisten a eventos, en cualquier contexto educativo, de salud, en algún festival, momento recreativo, reunión familiar, siempre las personas sordas tratan de ir acompañadas, ya sea por otra persona sorda o alguien de su confianza, pero siempre asisten a lugares acompañados entre sí. Es parte de su cultura. También durante las conversaciones se señala, no es mala educación, sino que es parte del lenguaje y de las costumbres el señalar de lo que se está hablando. Si estoy hablando de una persona, yo señalo a la persona. Si estoy hablando contigo, yo te señalo. Si estoy hablando de mí, me señalo. Si señalo algún objeto, por ejemplo, esa silla, ese escritorio, yo señalo el objeto de lo que estoy hablando. Lo mismo con los animales, el pájaro, el perro, yo lo señalo. Durante el lenguaje yo voy señalando lo que estoy hablando. También está el tipo de humor. El humor dentro de la cultura sorda es bastante, por así decirlo, teatral. Se mueve mucho el cuerpo, se exageran los movimientos, las expresiones. Es muy explosivo, muy teatral. Y muchas veces se burlan también de cosas que ocurren en su cotidianidad. También está el uso de apodos. Dentro de la cultura sorda siempre las personas llevan algún apodo. Y el apodo se les asigna de acuerdo a las características. Por ejemplo, mientras más se interactúa con una persona dentro de esta comunidad, lo más seguro que una de las primeras cosas que pase es que te asignen un apodo y te conozcan por ese apodo. Independientemente del nombre, te van a asignar un apodo que generalmente va a estar de acuerdo a alguna característica propia de ti.